Bien, vamos a comenzar hoy un itinerario o un ciclo de encuentros de formación sobre el Nuevo Testamento. Vamos a empezar hoy por el estudio y el trabajo de la carta del apóstol Santiago, que la tenéis en el Nuevo Testamento justo a continuación de la carta a los Hebreos. Después de las cartas de San Pablo, tenéis la carta a los Hebreos y después empieza un bloque que se llama cartas católicas. La primera de ellas es la de Santiago. Metodológicamente vamos a intentar profundizar en ella, no leyéndola pues de inicio a fin, sino vamos a ir seleccionando perícopas, es decir, trozos. Vamos a elegir un trozo, lo vamos a leer, lo vamos a comentar y, como siempre hacemos ahora, dejaremos un tiempo para el coloquio, para que podáis preguntar sobre alguna cuestión pues, que tenga interés en el grupo o de la exposición. Así como cuestión histórica, la carta de Santiago está escrita aproximadamente en torno al año 50 después de Cristo. El dato de la fecha es importante porque nos está diciendo que ya casi inmediatamente después de la muerte y la resurrección de Jesús, las comunidades cristianas estaban vivas. Y esta carta va destinada a todos los cristianos de las comunidades judías, judíos que se habían hecho cristianos, para que veáis cómo ya funcionaba la Iglesia enviando, como hace el Papa actual, cartas para toda la Iglesia para que sean leídas acerca de cuestiones que no solo son interesantes en sí mismas, sino que las cosas que trata Santiago, no es que Santiago se levantara una mañana y dijera: oye, pues voy a hablar de este tema que me parece interesante. No. Está escribiendo de cuestiones que se están planteando en la Iglesia primitiva. Para que no pensemos que la Iglesia de los primeros años los cristianos eran angelicos que tenían alas y no tenían problemas, no se les planteaban dudas y no habían cuestiones difíciles. Todo esto ya existía desde el principio. Bien, pues si queréis una persona que lea la primera perícopa. ¿Tenéis ahí la carta de Santiago en mano? Venga, pues vamos a ver. Santiago, siervo de Dios. Espera. Vais a leer, el primer trozo que vamos a leer es Santiago 1, capítulo 1, versículos del 2 al 4. El que quiera, fuerte, alto, que lo lea. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo el Señor, saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Considerad con gran gozo, formados, hermanos míos, el estar rodeados de pruebas de todo género. Tened en cuenta que al pasar por el divisor de la palabra, de la prueba, vuestra fe produce paciencia, y la paciencia alcanzará tu objetivo, de manera que seáis perfectos y cabales sin deficiencia alguna. Bien, hasta aquí. ¿Por qué empieza el apóstol con estas palabras? Porque está hablando en un contexto en el que los cristianos están siendo perseguidos. Primero fueron perseguidos por los judíos
Los judíos no aceptaban el hecho de que el mensaje de Jesús se propagara, porque sabéis que Jesús fue muy crítico con muchos de los principios del judaísmo, y él era judío. Pero sabéis que la fe cristiana lleva a perfección lo que es el judaísmo. Entonces, los cristianos de entonces, por su contexto histórico, están viviendo un momento difícil a nivel social, a nivel político, a nivel de aceptación. Ser cristiano supone muchos problemas y persecuciones. ¿Por qué digo esto? Porque hoy decimos, madre mía, en la época en la que estamos, perseguidos, que si el gobierno de turno se mete con los cristianos, que si los cristianos son perseguidos, que si se ríen de nosotros. Y luego a nivel personal, muchas veces empezamos con la rueda esa viciosa de quejarnos de nuestros problemas, de nuestras cosas, de nuestras situaciones adversas. Y claro, mirad, si no se sale del bucle, al final la esencia de lo que es el cristianismo se nos escapa. Voy a releer el texto. Considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando os veáis asediados por toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de vuestra fe produce paciencia. No solo no debemos vivir con amargura y con queja las dificultades que se nos presentan en general y en la vida cotidiana, sino que el apóstol nos invita a vivir con gozo cuando estamos rodeados de pruebas. ¿Por qué razón? Porque a través de la prueba nuestra fe se hace fuerte, se hace madura. ¿No os dais cuenta? Cuando todo nos va bien, cuando tenemos salud, dinero y amor, perdonad por emplear la expresión esta un poco tontica, así coloquial, pero cuando estamos bien, ¿qué pasa? Que entonces, claro, somos muy felices y sonreímos y todo sale fácil y aguantamos las dificultades o las cosas inconvenientes con un espíritu más. Ahora, ¿por qué cuando las adversidades aparecen, nuestro espíritu cristiano hoy olvida esto y se viene abajo y nos venimos abajo y hacemos la vida imposible al que tenemos al lado? Porque hemos perdido esta conciencia de que la verdadera fe se prueba, se purifica, crece con las pruebas, con las adversidades. No tenemos que ser amigos de la queja y enemigos de la prueba, sino que tenemos que tener clara conciencia de que a través de todas las cosas que nos contrarían, Dios nos está dando la oportunidad de probar nuestra fe, de hacerla fuerte, de hacerla más verdadera. Bien, vamos dando saltos, Versículo 19. Podemos leer hasta el 25. Seguimos en el capítulo 1, versículos del 19 al 25. Vamos, con fluidez, vamos. No nos durmamos. Queridos hermanos, todos debéis estar dispuestos a escuchar. En cambio, debéis ser lentos para hablar y para enojar, porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Así pues, despojaos de todo lo impuro y de la maldad que tanto abunda, y aceptad humildemente el mensaje sembrado en vuestro corazón. Ese mensaje tiene poder para salvaros. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en
pues de lo contrario os estaríais engañando a vosotros mismos. El que solamente oye el mensaje, pero no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta, se olvida de cómo es. En cambio, el que no olvida lo que oye, sino que considera atentamente la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella dispone, será feliz en todo lo que haga. Bien, esto recordaréis que lo he dicho en muchísimas ocasiones, precisamente de la carta de Santiago. No podemos ser personas prudentes, no podemos ser personas respetables, es decir, que se nos vea y la gente diga, esta persona pesa. No sé si me explico. No estoy hablando del peso físico. Estoy hablando del peso... Vamos a ver. Que tú ves a una persona pasar y por la forma en la que anda te puedes dar cuenta si es un saltimbanqui o si es una persona que no tiene fuste. Entonces, una persona que se precie de querer tener un poco de peso, debe empezar por aquí. Repito, hermanos míos, dice el apóstol, sed prontos para escuchar y tardos para hablar, pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Entonces, lo primero que nos tenemos que meter en la cabeza es que las personas que tengamos la costumbre de ser aquellos que hablan más que escuchar, tienen que hacer así, darle un giro completo a su estilo, a su personalidad. No es que en mi carácter yo soy así, me da igual. Esto no puede ser. Una persona prudente y una persona verdaderamente cristiana se tiene que distinguir por ser, ante todo, alguien que practique más la escucha que el hablar. Entonces, si tú eres de los que está más acostumbrado a hablar, nada. No puede ser. No puede ser. Tardos en hablar y prontos a la escucha. Ya sé que cuando uno habla es porque tiene algo que decir o porque quiere decir algo y porque cree que es importante. Pero mira, el apóstol nos dice esto para que seamos humildes, porque si tú tienes algo que decir, tienes que pensar que el que tienes delante también tiene cosas que decir y también son cosas interesantes, aunque no estés de acuerdo con ellas. Estamos cada vez más enfermos de pensar que claro, aquí lo único que vale es lo que piense yo. Y por tanto, no me interesa lo que piensen los demás. Yo tengo mi propio pensamiento y yo lo digo y lo hablo. Incluso a veces no solo es que hablemos más, es que ni escuchamos. Porque cuando está hablando el otro, estamos pensando qué vamos a decir. Y no estás escuchando. Hay un problema tan grande hoy de escucha que, claro, si en el ámbito humano esto crea problemas, imaginad ya en el ámbito cristiano. Si no nos entendemos en las familias, imaginad en las comunidades parroquiales, que son muchas familias juntas. Claro, pues así está el negocio. Sigo comentando este trocico, que tiene perlas interesantes. Por eso, desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra y acoged con docilidad esa palabra que ha sido injertada en vosotros
y es capaz de salvar vuestras vidas. Esta frase también tiene mucha enjundia. Desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra. Vamos a intentar entender esto. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Está diciendo que todos, desde nuestro nacimiento, y digo todos porque es el 99,99999 infinito, de los seres humanos que venimos a este mundo, conforme desde que nacemos hasta que nos vamos haciendo mayores, en nosotros se adhieren sufrimientos, heridas, carencias, cosas que nos han hecho padecer, amores, desamores, cosas que nos han afectado en el corazón, que nos han desgarrado por dentro y no nos damos cuenta. Pero esto por una parte. Por otra, lo que engendran nuestras obras. Porque nosotros pensamos que nosotros hacemos una cosa mal, hacemos el mal, y que al día siguiente nos arrepentimos, nos confesamos, y eso queda atrás y se entierra, y es como los muertos. Uno se le muere una persona, la entierra, y al día siguiente sigue viviendo. Y uno se queda en un sitio y el otro sigue en el otro. Las cosas humanas, emocionales y espirituales no son así. Tú no puedes enterrar ni lo que sufres, ni el mal, el pecado que haces. No se puede enterrar, nos acompaña. A no ser que esto lo desechemos. La inmundicia, ¿qué es la inmundicia? La suciedad que se nos queda después del pecado. ¿Y qué pasa? Que nosotros no pecamos, ¿verdad? Como estamos en la iglesia, como somos cristianos, como vamos a misa, como somos muy santos, como estamos cada uno, el uno el cura, el otro casado, el otro no sé qué, y el otro, y no pecamos ninguno, ¿verdad? No. O sea, las tentaciones pasan por nosotros, pero pasan. Como decía aquella, ¿no? No, padre, yo me vienen unas tentaciones, me vienen dando, pero nada, ahí se queda. Pues claro, a veces se quedan, pero muchas veces no solo se quedan, sino que consiguen su objetivo. De todo el mal que llevamos dentro, tanto el recibido, el que nos hacen sufrir, como el fruto de nuestras obras malas, eso se nos queda en el corazón y lo llevamos. Y tenemos que desterrarlo, tenemos que desecharlo, porque nos hace mal. Porque nos hace mal. Lo que nos quita el sueño, lo que nos pone en estados nerviosos, lo que produce nuestra ira, nuestro vacío existencial, lo que produce a veces un montón de males, no es sino esto. No es sino esto. Y sigue diciendo: poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque quien oye la palabra y no la pone en práctica, se parece al hombre que se miraba la cara en un espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Esto nos pasa a nosotros. Desde el que predica hasta el que oye. En el momento escuchamos y decimos: pues sí que es verdad. Oye, pues sí, tenemos que perdonar, tenemos que ser virtuosos, tenemos que hacer actos extraordinarios de justicia, de aceptación, de servicio, de amor en general. Y nos gusta, ¿no? Decimos: ¿qué cosa más? Pues sí, es así. Sí, estamos de acuerdo. Es como dice, te miras al espejo, pero conforme te das la vuelta, ha desaparecido la imagen. Y todo eso que te ha venido por dentro desaparece.
y llegas a tu casa o llegas a la calle o llegas al trabajo o llegas al sitio y te ves a la persona dichosa o te sale la situación o te vienen tus demonios esos que tienes dentro, asoman y ya está. Entonces, poned en práctica la palabra. Poned en práctica la palabra. Todos los santos días tenemos que hacer el ejercicio que os decía desde hace unas conferencias del examen de conciencia, de poner en práctica la palabra. El cristianismo no sirve si no es para vivirlo, no sirve, no hace nada, no produce ningún efecto. Si nos quedamos en la teoría, el cristianismo funciona cuando la palabra que lleva yo la pongo en práctica en mi vida. Practicar el cristianismo, esta expresión tan malograda y tan poco afortunada, eso que se ha dicho, practicar el cristianismo, yo creo, pero no practico, o creo y practico, y a lo mejor ni es que crees y es que ni practicas, en el fondo. Pues esa expresión, practicar el cristianismo, no es otra cosa que poner por obra la palabra. Poner por obra la palabra. Vamos, poniéndote un ejemplo así muy directo y muy sencillo. No vale nada que vayas a misa, que te confieses, que comulgues y que te tires una noche de vela entera delante del Santísimo si luego tu voluntad no se decide a perdonar. ¿Está claro? No se decide a perdonar, no se decide a amar, no se decide a entregarse, no se decide a esforzarse, no se decide a vivir el estilo de Jesús. Porque Jesús lo que nos ha mandado no es que vayamos a adorarle. Lo que nos ha mandado es que nos hagamos una sola cosa con Él. Y que lo adoremos, pero en la doble vertiente, en la adoración y en lo concreto. En lo concreto. Eso es a lo que nos ha mandado el Señor. ¿Qué dicen los finales de los evangelios? Id al mundo entero. ¿A qué? ¿A qué? ¿A llamar a la gente a que venga a la iglesia, a que venga a misa? ¿Y por qué es lo que hemos hecho en los últimos no sé cuántos años? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos de iglesia y leemos el evangelio y las palabras se nos cambian? Es que Cristo dijo eso. Hacer que la gente se confiese. Venga. Oiga, los evangelios terminan diciendo: id al mundo entero y comunicad y anunciad y predicad mi palabra, enseñando a poner por obra lo que yo os he mandado. A poner por obra lo que yo os he mandado, lo que yo he vivido. Entonces, ¿qué pasa? Que tú eres cristiano, pero te dan el guantazo. Y entonces, claro, es que lo de poner la otra mejilla, eso es que... Sí, Cristo lo hace. Esa es la obra que dice Cristo: enseña a hacer lo que yo os he mandado. Pero hacemos como los partidos políticos, que lo que no nos gusta lo escondemos o lo recortamos y decimos lo que nos interesa. Lo que no nos interesa es el cristianismo. Todo lo que tenga que ver con las perras, todo lo que tenga que ver con la mejilla, poner la mejilla, o lo del perdón y todo eso, bueno, es que eso es muy difícil. Es que claro, es que no sé qué. Claro, pero entonces al final, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué es practicar el cristianismo? Poner por obra la palabra. Y esto es en lo que todos los días tenemos que hacer el examen de conciencia. ¿Estamos poniendo por obra la palabra? ¿Estamos poniendo por obra la palabra? Bien.
Vamos a ver. ¿Has leído, María Luisa, el 26? No, ¿verdad? Pues léelo si eres tan amable, el 26-27. Si alguno se cree religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante del Dios y Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad de este mundo. Bueno, aquí también tenemos pan con qué comer. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religión está vacía. Si alguien se cree religioso, todos nos creemos religiosos, partamos de aquí, todos nos creemos religiosos. Si nos preguntan, ¿tú eres religioso?, ¿qué decimos? Claro que sí. Por tanto, si alguien se cree religioso, es decir, nosotros, y no refrena su lengua, esto de la lengua me lo voy a guardar, porque es que un poco más adelante, ¿habéis leído la carta? Sí. Vale. Como habéis visto, poco más adelante se va a explayar en la lengua y no tiene desperdicio. Esta es una de las cartas más interesantes del Nuevo Testamento, porque es un lenguaje tan humano y tan directo. Aquí no hay teología. Aquí lo que hay es las cosas claras y el chocolate espeso. Entonces vamos a... Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, su religión está vacía. ¿Y a quién no se le va la lengua? ¿A quién no se le va la lengua? La lengua es como el cometa. Tú echas a volar la cometa y cuando hace aire, pues la cometa se te va. Pero tú tienes las riendas. Entonces, para que el cometa no se vaya y te quedes sin cometa, pues tienes que jugar con la tensión de la cuerda. O como el globo de Willy Fogg, que asciende o baja según la presión del aire que uno va regulando. Pues esto de la lengua es que uno, como no lleve cuidado con el asunto, está viviendo arriba, ahí, fuera de la atmósfera. Porque si cada vez que se le va la lengua es como si abriera el chisme ese del globo que te vas para arriba, ¿qué sucede? Que si no ponemos a raya la lengua, si no controlamos, si no somos conscientes de que hablamos de más y lo que no debemos, si no refrenamos, si no tenemos cuerda, no, pues cada vez que surge, pues se habla de lo que sea y de quien sea. Pues estás perdido. Absolutamente. No puedes ser una persona religiosa y al mismo tiempo no usar la cabeza, pensar antes de hablar. La religión auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Claro, porque ser cristiano por defender las verdades de la fe está muy bien. Pero es que la Biblia, desde que empieza hasta que termina, insiste siempre en lo mismo: que la esencia de la fe revelada judeocristiana está aquí. La religiosidad auténtica e intachable consiste en esto, en atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Los huérfanos, las viudas, el inmigrante es como una categoría teológica, es como una expresión bíblica que se refiere a toda persona o grupo de personas que nos necesitan. No sé si habéis leído hoy o ha salido en la televisión, pues yo la televisión no la veo, pero uso las redes sociales y otros medios de comunicación.
no sé si ha sido hoy o estos días que el Dalai Lama ha manifestado sobre la inmigración que Europa es para los europeos. Claro, esto a las posiciones más de derecha les ha encantado y a las posiciones más de izquierda lo contrario. Pero es que también resulta que el cardenal Sara, el cardenal este negro, que es de África, resulta que ha dicho también que esto de la inmigración que es una mentira, que cada uno tiene que estar en su sitio. Y claro, yo sinceramente yo no lo entiendo. Ni entiendo al Papa, ni entiendo al cardenal Sara. Porque el Papa... Ahora, esperad. ¿Por qué no entiendo al Papa? Porque hablar de inmigración en este contexto en el que estamos, de acogida, de necesidad, hablar de inmigración sin puntualizar, yo no lo entiendo, no voy a decir lo que pienso, pero no lo entiendo. Porque si no se matiza y se puntualiza, por inmigración se entiende tanto el que realmente necesita ayuda como el que se aprovecha o el que viene y delinque. Entonces, bajo la categoría inmigración no se puede meter en un saco muchas realidades distintas. Entonces, si usted habla de la inmigración, puntualice. Por eso no lo entiendo, porque nunca lo hace. Y por eso muchos se alzan contra lo que dice, y lo entiendo, porque hay sectores de la inmigración que se están aprovechando y que hacen sufrir en Occidente. Y entonces, claro, hay que hablar y aclarar las cosas. Pero es que menos entiendo al cardenal Sara, que encima es africano. ¿Cómo vamos a dejar a la cantidad inmensa de personas que están en pobreza y además tiranizadas por regímenes de personas autóctonas, de los de turno, los gobiernos de turno corruptos de allí? ¿Cómo nos vamos a desentender? Yo eso no lo entiendo. Entonces, ¿qué hacemos? La mayoría que son inocentes, que no tienen nada que ver ni con una cosa ni con otra, que se pudran allí. Y nosotros aquí a vivir la vida de Occidente a tutti play. Y que cada uno se apañe. Yo esto no lo entiendo, no lo veo cristiano. Por eso, esto es el Evangelio. Y a mí me da igual que la persona que me necesita sea de la calle Plutón, de aquí de San Pío, o sea de África, o de América, o de donde venga. Bien, otro salto. Capítulo 2, versículos 14, 26. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe y sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarles a fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de vosotros les dice que os vaya bien, abrigaos y coged cuanto queráis, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Tal vez alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi fe por mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en eso haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto, reconoce que si la fe no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y ya ves que en el caso de Abraham su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios.
Ya veis, pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. Sí, hasta el 26. Vale. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. Sí, falta el último versículo. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no ha acompañado. ¿Cuál es la traducción? ¿De qué Biblia estás leyendo? La Biblia Dios habla hoy. Esta es de las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Sociedades Bíblicas Unidas? Vale, de acuerdo. Bien, entonces, ¿de qué le sirve a uno, hermanos, decir que tiene fe si no tiene obras? Esto es el tema de siempre. Siempre venimos a lo mismo. Y lo que acaba de concluir Eduardo es el cadáver. Yo creo, muy bien, yo soy creyente, yo tengo fe. Pero si tengo fe y no tengo obras, me gusta más la palabra obras. Lo que pasa es que como hay un problema teológico, pues han sustituido la traducción, pero bueno, a nosotros no nos interesa la teología. La fe debe ir acompañada de las obras. ¿Las obras qué son? No sé si me estoy explicando. Las obras es tus decisiones diarias y concretas. Es tu forma de ser, tu forma de vivir, tus elecciones, tus acciones. No podemos decir gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. No podemos decir alabanza a Dios, gloria a Dios en el cielo y no sé cuánto, santo, santo, santo. Y Señor mío y Dios mío y no sé cuántas jaculatorias. No podemos autenticar o verificar esa fe si esa alabanza no va acompañada de las obras. Y vamos a ver la razón. Dice, también los demonios creen, pero tiemblan. Y esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. También los demonios creen. Es decir, los demonios tienen fe. Porque ven a Dios, porque tienen conocimiento de Dios. Los demonios no son ateos. Los demonios creen en Dios. ¿Pero por qué tiemblan? Porque su voluntad, sus acciones, las acciones son el fruto de la voluntad que elige. Las acciones de los demonios son contrarias a Dios, son malas. Y por eso la fe que tienen no es una fe viva que te lleva a la fe verdadera, sino que les lleva a la condenación, al odio. Tiemblan, dice el apóstol. Ellos creen y tiemblan porque no aman. Por tanto, si yo digo que creo, si yo creo o creo creer, y no hay obras que demuestren esa fe, sino que mis acciones, mis obras dicen lo contrario, pues tengo la fe de los demonios. ¿Has visto qué gracioso? Tengo la fe de los demonios. La misma es, La misma es. Si los demonios tienen que ir a la iglesia a dar por saco, a molestar a alguien, lo hacen. Eso de que los demonios en la iglesia sale fuego y azufre, eso es mentira. Eso es tontería. Ciertamente, cuando hay una posesión, en la persona sí, pero cuando no están en un cuerpo, los demonios pueden estar perfectamente en la iglesia, y están de hecho, y tientan y hacen sus cosas que tienen que hacer. Entonces, si yo creo, me puede pasar como ellos. Yo puedo estar en la iglesia, puedo escuchar el evangelio y puedo hacer todo lo que yo quiera y haga, pero como no acompañe nada
a esa fe con acciones que sean armonizables con esa fe, mi fe es como un cadáver, un cuerpo sin vida. Bien, voy a buscar concretamente lo que me interesa y lo demás pues lo dejamos. Capítulo 3, vamos a leer capítulo 3, versículos 1, es que lo que viene ahora tiene traca, entonces no quiero alargarme más. Capítulo 3, versículos del 1 al 12. Vamos. Venga, Mati, tírale. No os sustituyáis muchos en maestros, hermanos míos, pues sabemos que nosotros recibiremos una sentencia más severa, porque todos faltamos a menudo. Si alguien nos falta en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. A los caballos le metemos el freno en la boca para que ellos no heredezcan, y así dirigimos a todo el animal. Fijaos también que los barcos, siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo por donde el piloto quiere navegar. Lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es fuego, un mundo de incendiedad. En los la lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia, pero ella es quemada a su vez por la quema. Pues toda clase de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas pueden ser domadas y de hecho lo han sido por el hombre. En cambio, la lengua nadie puede domarla. Es un mal incansable, cargado de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Eso no puede ser así, hermanos míos. ¿Acaso da una fuente agua dulce y amarga por el mismo caño? ¿Es que puede una higuera, hermanos míos, dar aceitunas o una parra higos? Pues tampoco un manantial salobre puede dar agua dulce. Bien. Hasta aquí vamos a hacer el comentario de esta parte que vuelve a retomar la importancia en la vida humana y espiritual que tiene la continencia verbal de la boca, de la lengua. Entonces, primero fijaos, dice una cosa como no fácil de advertir, porque es una sutilidad. Empieza diciendo el apóstol: no os constituyáis muchos en maestros. No os constituyáis muchos en maestros. ¿A qué se refiere aquí con maestros? No se refiere a los de la escuela, no se refiere a los catequistas, a los sacerdotes, no, se refiere a toda persona. ¿No te das cuenta de que el ser maestro que aquí se refiere Santiago es a una forma de hablar? Hay personas que no saben hablar sin enseñar, sin constituirse en maestro. Es decir, maestro aquí no se entiende como en un sentido formal, sino en un sentido concreto,
coloquial. Es el que actúa como tal. ¿Y quién actúa así como tal? Pues el que habla y siempre pretende enseñar. Eso es constituirse en maestro. ¿Qué significaría lo contrario, constituirse en discípulo? La persona que esconde lo que sabe, que esconde sus razones y se hace el que quiere aprender o el discípulo. Porque una persona sensata y prudente no tiene necesidad de hacerse valer ante nadie, ni tener que dejar a nadie en evidencia, ni demostrarle nada a nadie, ni ninguna razón. No tenemos ninguna necesidad de eso. Ese afán estúpido y desmesurado que tenemos todos de acabar siempre teniendo razón está fuera de lugar. Esa forma de constituirnos en maestros, como si nuestras opiniones fueran tesis doctorales, investigadas, cotejadas, aprobadas, no es así, no es así. Dejemos de hacer el ridículo. Si alguien nos falta en el hablar, esto ya lo había dicho antes de otra manera, si alguien nos falta en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. Esto es sorprendente. Pero vamos a ver la razón. ¿Cómo es eso de que si yo controlo la boca, el hablar, la lengua, controlo todo mi cuerpo? ¿Cómo es eso? Pues ahora verás. Porque, ¿qué dice Jesús? De lo que habla la boca, rebosa el corazón. La boca, en realidad, es el músculo que exterioriza algo que es lo más importante del ser humano, que es el corazón, la interioridad. Y por eso, si yo controlo mi lengua, controlo mi corazón, mi voluntad, mi interioridad, ese es el hombre perfecto. Si controlas tu corazón, tu voluntad, dominas a ti mismo y tu voluntad, tienes el dominio de todo tu cuerpo, de toda tu persona. Por eso pone estas imágenes tan bonitas y certeras. Un barco, por muy grande que es y por muy grandes que son las olas que le amenazan, se controla con un timón pequeñito, con una cosa pequeñita que es un timón. Cuando tenemos nuestra persona vigilada, dominada, conducida por una lengua, por un hablar en prudencia, fijaos que ha empezado diciendo: sed tardos en hablar y prontos en escuchar. ¿Os dais cuenta la lógica de todo el discurso? A los caballos les metemos el freno en la boca para que nos obedezcan y así dirigimos todo el animal. Y luego pasa a esa parte del discurso tan demoledora. Demoledora. Lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. ¿Cuántas tonterías y estupideces es posible que salga de una sola persona a través de la lengua? Si pudiéramos ser espectadores de nuestras propias pavonerías, yo creo que de ridículo nos moríamos. A veces lo que hablamos y lo que nos pensamos. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Una chispa insignificante puede incendiar un bosque entero.
y esto ya es más serio, a través de la palabra, de una sola palabra, o en el modo de decir la palabra, uno puede incendiar un bosque entero y armar la marimorena. ¿Cuántas casas, cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántos compañeros en trabajo, cuántos grupos de amigos, por una chispa, por una palabra o por la lengua de alguien, acaba en una explosión, cada uno de espaldas al otro? ¿Cuántas veces? ¿Y eso cómo sucede? Por la lengua, por una sola palabra. Entonces, la perfección comienza controlando la boca, lo que hablamos, la lengua. La perfección, la vida cristiana, empieza por el dominio de este órgano tan peligroso, porque lo mismo que podemos construir, sanar, ayudar, consolar, unir y hacer el bien, podemos hacer lo contrario. Y no podemos ser cristianos ni personas prudentes, ni menos que eso, si en vez de hacer lo uno, hacemos lo otro. ¿Esto os queda claro? Sí. Pues esto nos tiene que quedar claro, porque es fundamental. Bueno, y sigue con su diatriba sobre la lengua. La lengua nadie puede domarla, es un mal incansable cargado de veneno mortal. Y ahora viene lo que me interesa, con lo que yo concluyo mi parte. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Eso no puede ser así, hermanos míos. ¿Acaso da una fuente agua dulce y amarga por el mismo caño? De un mismo corazón, de una misma voluntad, ¿puede salir amor y odio? Si yo esto lo pregunto de una manera de trampa, cae todo el mundo. Todo el mundo diría que sí, porque así se piensa todo el mundo que es así. La gente no ve incompatibilidades y piensa que tiene un corazón que ama y puede odiar a medio universo, o aunque sean 3 personas, cuando no es así, os lo aseguro. El amor es incompatible absolutamente con el odio, con el rencor, con la venganza. Pues tengo clara una cosa, que tengo rencor, que odio, pues entonces no amas. El amor es tan puro y es tan divino que o es tal o es lo que es, o no hay amor. Habrá otra cosa, será un principio de amor, lo que queráis, pero no será amor. Porque no puede dar. ¿Es que puede dar una higuera aceitunas o una parra higos? Tampoco un manantial salobre puede dar agua dulce. No, yo soy un manantial salobre, pero de vez en cuando creo o doy en producción cosas dulces. No. Entonces, conclusión, hay que empezar por aquí, hay que empezar por aquí. Hay que empezar por aquí. Esto es ser cristiano. Por aquí empieza el ser, como decía San Juan Bosco, honrados ciudadanos y buenos cristianos. Entonces, no os preocupéis tanto con el credo ahora. Dejad ahora el credo un poco, que el credo no se os va a olvidar.
Y si tenéis alguna falta en lo que a lo humano se refiere, tú no dejes tu oración, sigue tu oración. Pero si el único Cristo que existe, el único Jesucristo que existe, no te está llevando a lo humano, ese Jesucristo será Jesucristo. No te voy a decir, no te voy a pegar el susto esta noche. Pero ojo, hay que empezar por aquí. Si no, yo os digo que no. Esto es la base fundamental de nuestra fe. No podemos ser cristianos, como os he dicho últimamente, porque esta frase recuerdo que la dije en la anterior exposición, me parece. No podemos ser cristianos sino sobre la base de lo humano. No podemos tener fe si no es sobre una estructura de virtudes humanas. Tenemos que controlarnos, tenemos que dominarnos, tenemos que ejercer un señorío sobre nosotros mismos. Esto es crucial. Y luego ya vendrá todo lo que queráis. Luego todas las devociones que queráis. Pero no me coloquéis las devociones delante de lo humano y de las virtudes y de lo que estamos hablando. No me coloquéis las devociones delante de lo humano, porque entonces la hemos hecho parda. Que no nos tengan que decir la frase famosa de a Dios rogando con el mazo dando, o de qué nos sirve tanto golpes de pecho. Que eso se nos dice cuando nos ven que vamos a la novena del Sagrado Corazón de Jesús o a la novena de San Efrén, pero luego resulta que, joder, qué carácter tiene el tío que va a la novena y vuelve de la novena y tal, y no sé cuánto de rosario no sé qué, y está apuntado en no sé cuántos. Joder, qué carácter tiene el tío. Esa es la cuestión. Eso es lo que no puede ser, que nos digan eso. Entonces, no se ponen las devociones delante del trabajo humano. Y os aseguro, y ahora termino sí o sí, os aseguro que la conquista de las virtudes humanas no se logra a través de devociones, ni de novenas, ni de historias semejantes, sino el trabajo de la disciplina y de la educación de la voluntad. El trabajo cotidiano, el esfuerzo diario y el examen de conciencia, que es lo que nos vigila. Pero pongamos las cosas en orden y vayamos en orden. Pues amén. Se ha adelantado. La fue. A ver por dónde nos sale eso. Que acabo de darle de curso, no me ¿cómo se desecha el mal? ¿Cómo se echa el mal del corazón? La pregunta es ¿cómo se desecha el mal del corazón? Paso primero, reconociéndolo. Porque es como si tú me preguntas, o a María Luisa, que es la médico, es como si tú preguntas, si a mí me sale un cáncer, una enfermedad, ¿cómo me curo? Pues mira, lo primero es que tú tienes unos síntomas, te sientes mal y vas al médico, tienes que ir al médico. Si tú, ante los síntomas evidentes de que hay algo malo, tú no vas al médico,
Espera, déjame que termine. Los nervios, la impaciencia. No dejas de tener confesiones ahora. No. Esto vale para cualquiera. Es decir, una persona se siente mal, va al médico. Pero puede ser que no. Puede ser que diga, es que tengo miedo. Porque si voy al médico y me asusta o me dice que tengo algo malo, o fíjate, pues vaya un negocio. Hay gente que hace así y no va al médico. Entonces, lo primero, cuando tú te ves síntomas de que algo no está bien, tienes que ir al médico correspondiente. Ahora ya veremos después si es la confesión primero o si es otra cosa. Hay que ir al médico. Cuando vas al médico, el médico te dice un diagnóstico, te manda al especialista, te hace las pruebas y un diagnóstico. Pues mire, usted tiene, no sé, lo que se os ocurra, hepatitis. Y entonces, ¿qué hace la persona? El médico le dice, mire usted, hay que operar. Esto, si no es con operación, no se cura. Y uno se va a su casa y dice, a mí, vamos, no me toca a mí el médico un dedo. A mí no me abren ni operaciones ni historias porque a mí me da miedo, no va a ser que me quede ahí en la mesa encima, pienso como, Entonces, no me opero. ¿Qué sucede? Porque vivirás enfermo toda la vida. Si no, si tú te quieres curar del mal que hay dentro, tú tienes que, después de escuchar el diagnóstico, someterte a un tratamiento médico. Es decir, vamos al caso real. A ti te tiene que ayudar una persona adecuada para ello. Te tiene que ayudar y tiene que haber un proceso de curación, de sanación, igual que en la medicina. Después del diagnóstico, el médico, el especialista, tiene los medios para poder ir a ese mal e ir sacándolo. Pero claro, ¿por qué he empezado diciendo que primero hay que darse cuenta? Porque las personas evidentemente se dan cuenta, pero no están dispuestas a dejarse ayudar y a dejarse sanar. Porque le quitan importancia. Las personas tendemos a esconder dentro las cosas. La mente nos borra los recuerdos, las cosas, y se quedan dentro. Y no nos damos cuenta de que por mucho que tú escondas en lo más recóndito de ti cualquier pecado o cualquier daño sufrido, eso está y te está haciendo daño en tu vida, en tu personalidad, en tu familia, en todo. Entonces tienes dos opciones: o te decides a que te ayude y empieces un proceso de sanación, o te mueres con el problema. Venga, más preguntas. ¿Perdón? La sanación se queda con el espiritual, ¿no? Tiene que haber una mediación humana y otra espiritual. Si el sacerdote tiene la suerte de que el sacerdote es competente en lo humano y te puede ayudar en lo humano y lo espiritual, pues 2 en 1 mejor. Pero si no, tienes que encontrar una persona que tenga la capacidad de ayudarte en lo humano, porque somos cuerpo y alma, y los pecados, las heridas, traspasan cuerpo, mente, emociones y alma. Si tú vas directamente y te confiesas, muy bien, pues el Señor te perdona, la confesión sana, muy bien, pero ¿y todo el destrozo humano, emocional y psíquico que produce el pecado? Eso requiere, por eso digo, que si tú encuentras una persona que tiene las dos cuestiones, pues bendito sea Dios. Claro, pero el proceso es humano y espiritual, las dos cosas. Cuando una persona le hace mucho daño, la lengua se va con esa persona. Porque es lógico. Si te está haciendo daño aquí, si te arreglas o te clavas a vincha, lo lógico es que tú tanto.
esa emoción de decir, muchas veces que se dice la frase esa famosa, que no la voy a decir. Bien, entonces, hay ¿Cómo controla todo? Sí, hay dos espíritus que se aposentan en nosotros y arrancan la primera respuesta de nosotros. Está el espíritu de Dios y el espíritu del maligno. Si nosotros intimamos con el espíritu de Dios y vamos templando y dominando nuestra voluntad, adquirimos una pasión, fíjate, una virtud que es esencial, que se llama mansedumbre. La mansedumbre. Yo te estaba oyendo y estaba pensando, evidentemente, esto que dice ella, esto es lo que nos pasa a todos. Cuando nos pinchan y estamos así descontrolados, pues saltamos como si fuéramos. Ahora, yo estaba pensando, vamos a ver, cuando al Señor le insulta, le calumnia, no tenía él capacidad y argumentos para defenderse y la misma justicia de su parte, y en cambio Cristo calla. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿yo quién quiero ser? ¿A quién quiero imitar? La respuesta que te doy es que el llegar a la mansedumbre de Cristo se llega por amor a Cristo. Cuando yo quiero identificarme tanto con Él, que yo quiero que mi naturaleza sea conforme a lo que quiere Cristo. De tal manera, claro, si a mí me hacen daño o a mí me hacen mal, si yo, mi vida es dejarme llevar por cada emoción del momento, si me quiere, pues yo quiero, si me pinchan, pues yo salgo. Si yo me dejo llevar por lo espontáneo, entonces lo normal es que, pues claro, responda según la emoción. Pero cuando hay un trabajo espiritual en mí y yo quiero identificarme con Cristo, yo quiero ser como Cristo, y yo lucho y me esfuerzo por ser como Cristo, ¿qué sucede? Entonces, la cosa cambia. Porque entonces uno dice, yo quiero ser como Cristo. Cristo lo insulta, lo abofetea, lo calumnia y calla. Y cuando a Cristo le están azotando, Cristo está aguantando. Cuando a Cristo lo están crucificando, le están clavando los clavos, Cristo está sufriendo dolor. Cuando está crucificado y está delante de María, de otras dos mujeres y de un apóstol de 12, Cristo se siente abandonado de aquellos en quienes había depositado toda su confianza y había abierto todo su corazón. Y junto a Cristo hay un buen ladrón y otro malo. El malo reniega, tiene odio. En cambio el bueno, y en cambio Cristo, ¿cómo está en la cruz? Hay quien dice que solo el modo en que Jesús está las pocas horas que está en la cruz son razón suficiente para demostrar que es el Hijo de Dios. Porque es humanamente imposible que una persona sometida a esa tensión psíquica, física y moral no suelte una sola mala palabra de su boca. No es posible, no es posible, porque era verdadero hombre. No es posible. Y en cambio, no salió de su boca ni una sola mala palabra, ni una sola queja, ni una sola queja. Entonces, la respuesta es esta. Yo tengo que elegir quién quiero ser, a quién quiero imitar. Y yo entiendo que ser cristiano es asemejarme a Cristo. Cada vez que yo como cristiano fracase y se me vaya el traque, yo tengo que en el examen de conciencia decir y darme así.
yo a mí mismo y decir, tú no querías ser cristiano, tú no dices que amas a Jesús, tú no dices que quieres imitarle, tú no dices que gloria a Dios y tú no dices palabra de Dios, te alabamos, Señor, tú no dices que quieres ser cristiano. Entonces, demuéstralo. Eso es lo que yo me tengo que decir. Cada vez que se me va el traque, recoger velas y decir, vamos a ver, ¿yo quién quiero ser? Yo quiero ser el energúmeno este que está respondiendo, que está, o si queréis un poco más piadosamente, aunque no sea vestido, pero por si os sirve, que uno se pregunte, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Si Jesús es mi Señor, si Jesús es el hombre a quien yo amo y a quien yo quiero imitar, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? Y ahí es ya donde los palos se te caen del sombrajo. Y uno dice, vale, ya está. Y es esto. Es que ser cristiano es esto. Lo que decíamos, poner por obra la palabra. Poner por obra la palabra es esto. Pero que dices que no queremos ser cristianos. Eso es, ahí ya nos vamos entendiendo más. Eso ya nos vamos entendiendo más. Queremos ser cristianos en lo que nos interesa o podemos, pero en lo que nos cuesta o humilla nuestro orgullo, o, atención aquí, da la casualidad de que todos queremos ser muy buenos cristianos y desvivirnos por Jesucristo hasta que la situación me toca el orgullo. Cuando me toca el cataplín del orgullo, entonces ahí ya decimos, es que es muy difícil, es que somos humanos, es que no somos, es que no sé qué. Cuando nos toca el orgullo, porque de lo que más estamos llenos es de orgullo. Y lo que más debemos combatir, porque es lo más incompatible con el ser cristiano, es precisamente el orgullo. Es decir, sin la humildad no se puede construir la vida cristiana. Bueno, yo quería darte las gracias en primer lugar porque pienso que has puesto la guinda, o sea, es muy difícil y como tú me decías, ¿no? Es decir, muchas veces nos perdemos en la dirección, nos perdemos en cosas y el trabajo humano también lo tenemos en la casa, que supone que no te das cuenta de la boca o de que te todo muchas veces, una palabra, etc. A mí me gusta mucho que vengas a reflejarme y a situarme, porque lo considero muy importante, fundamental. Y sin ese trabajo, pues, a veces dan un mal ejemplo, ¿no? Que le puedan llegar a decir, oye, pues sí, vete a misa, pero anda, que fíjate lo que dices, o más de lo que dices que lo que puedas hacer, a lo mejor controlan más tu conducta que tu lengua. Entonces me ha gustado mucho y te doy la gracia. La verdad, sí. Venga, ¿alguna cosa se queda? Y como has utilizado el ejemplo del médico, me da Yo creo que no es que tengamos miedo a ser cristianos. Es que todo el proceso de curación, de sanación, implica un esfuerzo. Es decir, cuando una persona va a tener delante y tiene colesterol alto, el que tiene colesterol alto tiene que llegar. Se va a tomar una pastilla y con eso se va a resolver todo, ¿no? Pero cuando el médico te dice que tienes que hacer deporte, tienes que comer lechuga, como dice Eduardo, tienes que dejar de comer aquello que estás comiendo, siempre, eso cuesta mucho más que la pastilla maravillosa que te lo soluciona todo. Y entonces, claro, ahí está, yo creo que el conflicto que tenemos todos de hasta qué punto es nuestra voluntad y dónde interviene la gracia. Esta es la pregunta para ti. No he entrado por lo mismo, no es la pregunta para ti. Porque yo creo que es donde todos siempre pensamos, yo tengo que poner de mí, pero luego dónde interviene la gracia. Para conseguir sacar aquello que yo quiero sacar de mi vida, para cambiar la actitud de mi corazón, para no ser como soy. Porque si Dios me quiere como soy, no, pero yo siento que tengo que ser de otra manera,
¿Cómo hago eso? Vale. Pues no hay respuestas a preguntas. Nadie ha encontrado en la historia las respuestas a preguntas. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, la respuesta más cercana que he encontrado a la respuesta es la de San Agustín, que dice: actúa como si todo dependiera de ti y al mismo tiempo de Dios. Y esto no es una contradicción. La contradicción es que se afirme A y B en el mismo sentido, bajo el mismo aspecto y en el mismo momento. Pero esto que he dicho no es una contradicción. Es una paradoja, pero que en la realidad, como las muchas que hay, pues se da. Entonces, traducido al Román Paladín, Dios actúa en la medida en que ve disposición. Quedaos con esto, esta es la clave. Cuando ve disposición, es como cuando tú estás en una casa y tienes tus hijos y ves a unos dispuestos y a otros no dispuestos. ¿A quién le mandan la cosa si te gusta? ¿A quién le dices venga? A que está dispuesto. Entonces, es un misterio, actúa la gracia con total libertad, pero yo creo que esta clave es muy importante: la disposición interior del corazón. Si Dios ve que yo tengo deseos reales de conseguir esa gracia y su estilo y esa fuerza para poder imitarle, no nos va a faltar la gracia. Lo dice también San Agustín: Dios se nos da en medida proporcional a nuestro deseo. Si nuestro deseo de Dios, si nuestro deseo de transformarnos es grande, yo te aseguro que la gracia nos va a acompañar. O sea, perdón, que la gracia no te defrauda. No te falta. No te falta. Podrá ser en el momento en el que a lo mejor a ti no te espera o no te entra en tu esquema, pero esto es así. Depende del deseo y de la disposición. No hay una persona que a mí me venga aquí y se ponga delante y me demuestre que su deseo es resto y ardiente y que no, la gracia no le empuja. La desafío a quien sea. Nadie hay. No puede ser. No puede ser. Si tú pones lo que tú tienes que poner y tú quieres, Dios te acompaña. Ahora, no es cuando tú quieras. Sí, es decir, no es una casualidad que coincide que los que no se sienten empujados por la gracia es los que rascan y dicen no, aquí no hay deseo, aquí no hay disposición. Hay disposición a otras cosas, pero no a esto. Los que se toman la pastilla. Ahí está. No. El ejemplo magnífico. Los que se toman la pastilla y dicen, yo como me tomo la pastilla para la tensión o para la diabetes, o puedo comer yo. Ya, todo lo que matrimonio aquí no puede tener. Y si es matrimonio o pareja, no pueden hablar en el coloquio. Porque si no, ahí viendo la película de San Felipe Neri, que el matrimonio empieza la mujer a querer confesar los pecados del marido y de San Felipe. La confesión es individual, no puede ser, no puede ser. Guarde silencio. Guarde silencio. Como ya no tiene hijos en casa, está hablando con su marido.
viendo la pastilla, creemos que viendo la misa, es que eso tiene su significado para mí. Te tomas la pastilla, que es venir a misa, el rosario, tal y que se igual, pero como hace eso, pues ya el otro está cubierto. No, pero la imagen es muy buena. La imagen es perfecta, en el sentido de que sucede igual. Es como lo de los curanderos, o lo de la confesión a veces. Uno va y se confiesa y ya cree que con eso, y en cambio os digo que el pecado traspasa la materia humana, la sensibilidad, la psique humana, y hace destrozos. Entonces, hay que confesarse, pero hay que hacer un acompañamiento humano espiritual. Porque, claro, la confesión uno va y el sacerdote te absuelve y uno dice, pues ya está. No, pero no es así. Es que el buen sacerdote te intenta decir, bueno, vamos a ver, sí, Dios te perdona, pero vamos a empezar un trabajo del médico, los ejemplos que habéis puesto. Yo te doy la pastilla para que te baje la tensión o el colesterol, pero tienes que hacer deporte, tienes que cambiar hábitos, tienes que dejar cosas y hacer otras, y ahí está la cuestión. Es que yo eso lo veo mucho en el perdón. Cuando tú tienes algo con una persona, tú te puedes confesar 50 veces porque te sientes mal, porque tienes conflicto con esa persona. Te confiesas 50 veces y crees que no 50 minutos. Y lo digo riéndome, pero con la amargura, ¿no? Y intenta cambiarlo y ponerle tiempo, pero es verdad que hay muchas cosas que te gustan un montón. Entonces, por eso dice, ahí es la gracia, Señor, yo tengo voluntad en hacer esto, yo quiero, pero yo no puedo. Santiago 1. Cuando os veáis asediados por toda clase de pruebas, eso también es una prueba. La dificultad que nos plantea el perdón en muchas ocasiones es una gran prueba. Pero recordemos el estribillo, gozaos, porque en esa prueba, aunque llegue a 51 y no lo consiga, pero llegará un momento en que si lo sigue intentando al final lo consigue. Fue. A mí me pasa en el trabajo. En el trabajo, porque estoy viendo lo positivo, lo que se está viendo, para que llegue un momento que lo puedo tener que sacar, porque si no parezco tonta. Ahora que me bien. Porque como estoy viendo lo positivo de la persona, no sé qué, no sé más, he llegado. Entonces, al final yo tengo que ser tu orgullo, la sociedad no te gusta, pero cada vez que tú no sabes, porque no quieras saber. ¿Cómo te vas tú? Con mi temperamento. Eres un caballito. En mi trabajo, viene una chica, se lo dio una bolsa de basura, lleva la otra. Y entonces llevo yo, le vamos a ver. ¿Te das cuenta que a lo mejor se va a olvidar la bolsa, por eso no la saca? Sí, porque la dejaba que tú la saques así. Empezamos así. Oye, y digo, ya te llevo el mío. Yo digo, la verdad, que siempre estoy en el medio de todo. Es muy difícil. Con la gente de allí, vamos, con todo lo que hay la gente en el mundo, no lo puede. Claro, pero sí, es que claro, se da la situación de que tenemos que ser cristianos contando con lo que somos. Hay personas más pacíficas por naturaleza, otras más violentas, otras más flemáticas, y claro, para unos será más fácil unas cosas y para otras y otras más viejas, porque cuando llegamos a una cierta madurez tenemos menos paciencia y se nos va a usar que nos eso es la decisión. Tendría que ser al revés. No, esto era así. Cuando uno es joven es impulsivo y también es así. Luego llega un tiempo de tu vida que el caballo se madura y te controlas. Pero llega a una cierta edad que te dé poco Bueno, vamos a una última cuestión y terminamos porque tenemos que dar por concluido.
fluida la sesión. ¿Hay alguna otra pregunta? Venga, sí. Venga, la pregunta final. Estaba pensando que, ahí te lo decía Sandra, que el tema de controlar la lengua en el día a día es muy complicado y a mí me genera realmente muchos problemas éticos, porque claro, todos tenemos claro cuando murmuramos, ¿no? O cuando hay maledicencia en un tema, pero luego surgen, en el día a día surgen otras situaciones, en la relación laboral, incluso familiar, donde sin que haya maledicencia, sí que es cierto que tienes que afrontar situaciones las que rayan en el juicio de valor. Ahí es realmente donde a mí me surge realmente el problema de conciencia, ¿no? Por ejemplo en el trabajo, cuando a veces tienes que reproducir una situación que es desagradable a otra persona, a lo mejor pues para abordar un tema o para que los demás se den por enterados de que no se puede seguir por ese camino. Entonces, pues aquí leía al final del capítulo 5 que realmente tampoco podemos emitir juicios de valor. Yo digo, es que en la vida vivimos en los juicios de valor permanentemente, sin caer, digo, aún en las situaciones en las que no caemos en la rumorología, ¿no? en la maledicencia. Entonces, no sé, es muy difícil realmente, ¿no? el seguir la palabra, ¿no? En realidad, en el día a día. Los cristianos en realidad somos personas que estamos en el mundo. Y esos problemas morales realmente nos van a acompañar toda la vida. Absolutamente. Luego hay una virtud que nos acompaña en cada ámbito moral. Entonces, en esta situación de la lengua y lo que tú planteas, hay dos virtudes que son la prudencia y la caridad. La prudencia, si se cultiva, es el hábito de la voluntad de encontrar en lo concreto el bien. ¿Cómo se hace el bien? En lo más concreto. Esa es la virtud de la prudencia. Y luego el que ama. El que ama, el hábito intelectual y sobrenatural de la caridad, del amor, es que casi que ya te hace difícil. Encuentra caminos siempre para no hacer daño. Para hacer las cosas, incluso uno tiene que emitir un juicio de valor. Y si hay virtud, esa persona encuentra el modo de hacerlo de forma que no afrenta a la persona. Y esto es una cosa que es difícil de explicar, pero la vive el que tiene la experiencia de vivir un poco lo que es la gracia, ¿no? Y sobre todo las virtudes son fundamentales. Por eso digo que tú dices, no, es que yo rezo mucho, pero luego llega el momento en el trabajo y despotrico y se me va a quitar. Pero es que las virtudes son necesarias. Por mucho que reces, por mucho que tú hagas, pero si no cultivas las virtudes determinadas necesarias, yo te digo a ti que llega el momento y se te va. Entonces, en esa situación, prudencia y la caridad, que es la madre de todo amor. Hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo,